Gracias por su preferencia de estar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 18 de enero del año 2016 y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es periodismo salvadoreño en la posguerra. Como usted bien sabe, en el transcurso de la semana pasada hemos tocado diversas temáticas vinculadas a la sociedad de la posguerra, tras 24 años de la firma de los acuerdos de paz. Derechos humanos, violencia e inseguridad, economía, política, juventudes. Y hemos cerrado este ciclo de entrevistas para abordar particularmente el rol de uno de los actores que es fundamentales para entender la sociedad de nuestro país en este momento, que son los medios de comunicación. Por eso vamos a hablar un poco del periodismo salvadoreño en la posguerra. Ya están con nosotros Juan José Dalton, director del periódico digital Contrapunto. Juan José, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto igualmente y muchas gracias para hacer un buen debate aquí. Gracias, Juan José. Y también está con nosotros Carlos Domínguez, periodista. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes y saludo a la audiencia. Muy gentil a ambos por darnos un espacio en sus agendas y estar en este momento para hacer una discusión sobre el periodismo salvadoreño de la posguerra. Y para romper un poco el hielo y empezar con la discusión, ¿consideran ustedes, Juan José particularmente, que existen puntos que marcan el ejercicio del periodismo en el conflicto y posterior a este? ¿A qué me refiero con esto? Si el periodismo salvadoreño tuvo alguna transformación o una transición antes del conflicto armado, en el contexto del conflicto armado me refiero, y posterior a este, ¿el periodismo tuvo alguna transformación? Bueno, yo creo que un hecho que se dio importante al finalizar el conflicto armado es en realidad una transformación del periodismo, de los temas. Uno, porque la guerra había terminado, entonces los muertos, los enfrentamientos y toda la dinámica que construía la guerra, eso se aplacó definitivamente, ¿no? Pero, entonces lo que sí no cambió mucho es la forma de presentar los contenidos de esos fenómenos. Creo que hubo medios, sobre todo los medios grandes, los medios tradicionales, tanto escritos como televisivos y radiales, no cambiaron mucho su agenda de querer presentar todo el conflicto que seguía manteniéndose en el país, porque una cosa es terminar el disparar, una cosa es terminar ponerle fin al enfrentamiento armado, pero el enfrentamiento social continuó. Entonces, el querer presentar que eso era la continuación del enfrentamiento del comunismo contra la democracia, la supuesta democracia, ¿verdad? También. Entonces, eso no cambió mucho y se mantiene aún hasta nuestros días esa dinámica, cuando ya realmente eso no existe, pues. Carlos, considero que entonces que podríamos hablar de un periodismo de la posguerra, retomando un poco las ideas que nos menciona Juan José, que probablemente el enfrentamiento cesó, pero otras actividades, el manejo de la información, no necesariamente. ¿Cómo lo valora? Es que habría que ponerlo en su verdadera perspectiva, digamos. Yo estoy de acuerdo justo en lo que plantea Juan José, de que la dinámica de terminar el conflicto es una cosa muy distinta a decir también que vamos a entrar a una dinámica en que todo es nuevo en realidad. Sí. Si hablamos de cambios, incluso uno de los más evidentes incluso es el hecho de que estemos acá. La estructura de medios, la propiedad de medios es un cambio cuantitativo definitivamente, es un cambio de calidad también. Pero si lo ponemos en perspectiva también es de tomar en cuenta y es de no olvidar el hecho de que algunos medios durante la preguerra tuvieron un papel bastante decisivo, denunciaron muchas atrocidades, muchas violaciones a derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. Y ahí tenemos nombres emblemáticos como El Independiente, como La Crónica del Pueblo. Tenemos incluso actos horribles, horrendos, de graves violaciones a derechos humanos, asesinatos de periodistas. Y luego la dinámica del conflicto declarado como tal, ya declarado firmemente a partir de la ofensiva inicial o la ofensiva de enero de 1981, hace que aquellos que pudieron haber intentado hacer algo los destrozaron, literalmente los aniquilaron. Otros lo que hicieron fue incorporarse al sistema Venceremos directamente.
Y ahí vemos cómo también hay algunos medios tradicionales que, bueno, adoptaron la postura de seguir informando. Y la dinámica del conflicto es lo que predominó desde el 81 hasta el 92, con todo lo que esto implicaba, ¿verdad? Atentados a la economía, atentados a la red de comunicaciones, de transporte, pero se llega a un momento en que termina el conflicto, que bueno, viéndolo así en perspectiva, y está lo que yo he dado en llamar los Buenos Aires del periodismo, que hubo un momento en que se sentía, se respiraba aquel ambiente ya por el 94, 95, de que bueno, las cosas van a ser distintas, va a haber una dinámica más completa, vamos a profundizar en los contenidos. Nos invitaron los medios tradicionales escritos, por ejemplo, a mí. Estuve así, la gente todavía no lo cree cuando yo lo digo, pero yo fui durante más de un año columnista del Diario de Hoy. O sea, era una cosa inconcebible, ¿no? O sea, exacto. Por lo que significa mi participación en la guerra como guerrillero, por lo que significa mi familia, pues, mi relación familiar con Roque Dalton, era inconcebible un poco que yo pudiera ser columnista del Diario de Hoy cuando era y sigue siendo, creo, uno de los medios más conservadores de toda América Latina, pues. Entonces, pero se dio, ¿no? Fui después columnista de la prensa gráfica, después cuando salí echado, pues, del Diario de Hoy, después la prensa gráfica me contrata como no es un contrato, me invita, pues, igual que me había invitado el Diario de Hoy. Yo advirtiéndoles que mi pensamiento era muy liberal, muy crítico, y que les hacía la advertencia de que no era congruente estar en esos espacios, pero los directores de esos medios me invitaron, o sea, me invitaron, pero el problema es que no me aguantaron, ¿verdad? Así fue la cosa y no tengo ningún rencor ni ningún problema de haber estado en esos medios. Sencillamente se demostró que algunos medios pueden cambiar y cambiaron durante esta etapa de posguerra, teniendo muchas anclas en el pasado. Y considerando este contexto, si quieren, de la década de los 90 o la primera fase de la década de los 90, ¿consideran ustedes, y con el paso del tiempo, se ha diversificado la agenda de temas de los medios de comunicación, o hay temas muy particulares que se convierten como en la agenda prioritaria de medios televisivos, de medios periodísticos? ¿Cómo valoran esto? Es decir, ¿la agenda se ha transformado con el tiempo y se ha diversificado, o consideran que solo se ha centrado en temas muy particulares que quieren tener las reacciones de la opinión pública y en su énfasis, Carlos? Habrá que tomar en cuenta las dinámicas que se dan en los procesos informativos. Ciertamente hay una tendencia de muchos medios de darle prioridad a la política. Sí. Y es así como el quehacer legislativo es el que ocupa buena parte del espacio. Entendiendo que en la Asamblea Legislativa se toman decisiones en realidad que nos afectan a todos nosotros. De hecho, está establecido en la Constitución, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, el asunto es que las dinámicas de la Asamblea Legislativa, para el caso, las dinámicas de la política, también se convierten en una especie a veces de una fuente inagotable de información, y de tanta información que da, se cae en mucho sesgo, se cae en que al final se dice de todo, pero al final no se informa mucho. Y ahí también hay que hacer la distinción de que una cosa es informar y otra cosa es analizar, otra cosa es explicarle a la gente de qué se trata. No limitarse a decir que se aprobó determinada ley con tantos votos, quiénes a favor, quiénes en contra, pero al final no se explicó en la nota en qué consiste la ley. ¿Para qué nos va a servir determinada ley, por ejemplo? Entonces, eso es lo que hace falta, profundizar en esas cosas. Podríamos decir, entonces, Juan José, retomando el comentario de Carlos, que
tal vez yo voy a ser muy osado con la afirmación que voy a hacer, que el periodismo actualmente informa pero no provoca el análisis. Bueno, yo considero que el periodismo en El Salvador todavía adolece de muchos criterios que en otros países, sobre todo en países donde existe una mayor cultura política, digamos, lo que le interesa a la gente es saber el fondo del por qué se dio un determinado fenómeno. Entonces, a eso es a lo que nosotros, digamos, aquí en El Salvador, a lo que algunos medios evitan llegar, ¿verdad? Porque la verdad es que vender la noticia como vender zapatos, como vender ropa, es bastante fácil, ¿no? Presentas la noticia, presentas que hubo muertos, pero nadie explica del porqué de esos muertos. Que hubo... fíjate que ahora yo me veo así las noticias de los medios. Llegaron hombres armados como policías y masacraron a la gente ahí. Nadie explica cómo es que llegaron esos hombres armados y cómo se fueron. Y de pronto ya nadie sabe de ellos. Los identifican como policías o los identifican como soldados y nadie sabe de ellos. Bueno, son grupos de limpieza social o son los mismos policías o son los... ¿Cómo es que los mareros tienen tanta posibilidad de, ¿cómo se llama?, de usar vehículos, de andar armados todos en un lugar, llegar a un lugar, hacer una masacre e irse? Aquí están sucediendo fenómenos como reciente hemos visto masacres, muertes en los entierros. O sea, una cosa increíble. Esto tiene antecedentes, como en la época de los 70, como masacraban a la gente a las manifestaciones cuando llevaban a los muertos del día anterior, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ayer vi una noticia de un niño, de un joven masacrado en la iglesia, o sea, sí. Pero nadie explica esos fenómenos. Entonces, a eso creo que nosotros tenemos un deber de profundizar, y la verdad es que no hay muchos medios que profundicen. Nosotros en Contrapunto, que es el medio que yo fundé hace 8 años, okay, tratamos de profundizar sobre estos temas, ¿verdad? No inmediatamente tal vez en la noticia, porque sí tenemos que informar, pero de esa información tratamos de buscar análisis, opiniones diversas, ejemplos en otros países para que la gente tenga un contexto importante de profundización del fenómeno. Tenemos que hacer una pausa, Juan José y Carlos, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de si se ha profesionalizado el ejercicio del periodismo en este momento en El Salvador y cómo vislumbran el trabajo que está haciendo actualmente diversos medios de comunicación, televisivos, radiofónicos o de prensa, si les parece. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos en su espacio de entrevista. Estamos haciendo un análisis del periodismo de la posguerra en El Salvador. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Estamos en su espacio de la entrevista de este lunes 18 de enero del año 2016 y está con nosotros Juan José Dalton, director del periódico digital Contrapunto, y Carlos Domínguez, periodista y docente universitario, y estamos haciendo un análisis del periodismo salvadoreño en la posguerra. En la primera parte hablábamos un poco, ¿no?, de cómo se ha venido transformando el periodismo en la posguerra y estos debates que se está entre información, análisis, configuración de temas, cuáles son esas temáticas. Entonces, esos son algunos de los puntos que hablamos en el primer bloque de entrevista, pero me gustaría, ahora que hablemos, y directamente lo planteo, Carlos, podríamos hablar que hay una profesionalización del periodismo en El Salvador, considerando, me refiero desde la década de los 90 a 24 años de la firma de los acuerdos de paz y en este momento. ¿Considera usted que?
que haya un ejercicio de profesionalización. Ciertamente lo que tenemos es que el fenómeno de las universidades, estudiantes estudiando comunicaciones, estudiando periodismo o carreras afines, fue algo que también se dio con bastante énfasis a partir del fin del conflicto. Y estamos hablando de que entonces las aulas universitarias dieron paso a una generación de periodistas que dejaron atrás al empirismo, llamado así. No es que automáticamente el empírico sea malo, no necesariamente es así. También ha existido esta tendencia, digamos, a menospreciar o subestimar el trabajo del empírico, porque hay mucho académico que en realidad no se desenvuelve adecuadamente, hay que decirlo. Estamos hablando también de que el hecho de estar ante un medio de comunicación, ante una cámara, ante un micrófono, implica una gran responsabilidad. Y eso también implica la manera en que incluso nos comunicamos o nos expresamos. Hay que hablar adecuadamente, es que escribir en forma adecuada. Entonces, ciertamente hay un fenómeno interesante de profesionalización en términos de que, bueno, la universidad sí tiene una fuerte presencia en los que ejercen periodismo, y eso está muy bien. El asunto es que, a pesar de esto, todavía hay ciertas deficiencias en cuanto a que no se profundiza en los contenidos, es lo que estamos hablando, ¿no? De que no se profundiza, no se estimula el debate de ideas, no se estimula el contrapunto, valga la referencia. Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? De que hay que ir pensando, pues, en nuevas dinámicas informativas, ¿no? Actualizar los enfoques, si se puede. Hacía esta pregunta a Carlos, Juan José, y me gustaría también tener su reacción. De profesionalización podemos ver la faceta de formar, ¿no? De que surjan profesionales, jóvenes que asuman esta carrera, aunque ya lo hablaremos en algún momento, este debate de comunicaciones versus periodismo, ¿no? Pero el tema decía profesionalización por el hecho de cómo operan los medios hacia adentro. Pues, son una empresa, pues, pero también cómo eso puede propiciar ejercicios de profesionalización, incentivar la investigación, ejercer procesos de análisis para que la gente que ve las noticias cotidianamente pues, pueda tener otros puntos de referencia para entender los fenómenos del país. Yo creo que inmersos en el mundo en que vivimos, globalizado, tenemos un internet y una acción bestial de las redes sociales, es imposible o sea, tiene que ser un periodista muy alejado de esta realidad, si no agarra, toma todo eso que existe y lo pone en función de su trabajo. Sí. Nosotros, a diferencia de cuando nosotros empezamos, hoy existe un intercambio de información formidable. ¿Lo aprovechás o no? Entonces, fíjate que yo he tenido la oportunidad, porque para mí es una oportunidad y realmente yo me siento muy feliz con eso. Yo soy el más viejo. Todavía me considero joven, pero soy el más viejo de todos mis colegas. Y la verdad que la mayor parte de colegas que tengo son mujeres y han llegado a contrapunto de las universidades, casi recién graduados. Y Contrapunto se convierte en un taller permanente de formación. Entonces, pero yo estoy insistiendo, como que si fuera ¿cómo se llama? El profesor también de ellos. Y ellos también me ayudan a mí a ampliar mis conocimientos constantemente. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita ya no hacemos nada con dar las cifras nuestras, por ejemplo, de muertos. Damos una cifra de muertos. En El Salvador existe una tasa el año pasado terminó con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿qué le decimos al lector nuestro? Que veamos la magnitud de esto. Si nosotros comparamos
con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa que no llega, no llega mucho, ni al 7%. Pero si Estados Unidos tuviera la tasa misma nuestra, en Estados Unidos el año pasado hubieran registrado a más de 300.000 homicidios, cuando tienen 11.000. Entonces, si China tuviera la tasa de El Salvador, tuviera 13 millones de asesinatos. Entonces, eso es lo que yo le vivo diciendo. Esa es una forma de profesionalizarse, porque yo creo que las universidades también tienen que actualizarse en este sentido. No pueden seguir tenemos que cambiar muchos textos del periodismo, porque, actualizarnos con respecto al periodismo digital. Sí. Hoy, ¿quién no lee? Estamos aquí, que nos están viendo en la televisión, pero hay gente que nos está viendo a través del celular, sí, pues, de los móviles. Entonces eso cambia la dinámica mucho y tenemos que aprender, ya es una era totalmente diferente a la de hace 5 años. Me gustaría desarrollar un poco esta relación, Carlos, retomando este comentario también de Juan José, la relación entre empresa mediática y profesionalización del periodismo, porque claro, muchas de las personas que ejercen periodismo están en una empresa que tiene criterios, en algunas oportunidades influye la publicidad, siendo con mucha franqueza. Entonces, ¿cómo esta relación puede propiciar o fortalecer o en algún caso coartar un poco el ejercicio del periodismo más profesional en El Salvador, Carlos? Bueno, ese es uno de los asuntos que siempre ha sido considerado un problema o una limitante. Sí. Pero habría también que considerar el hecho de que publicaciones grandes de otros países han sabido imponerse en el sentido de decir, bueno, la función social, la función de informar, orientar, educar a la gente, explicarle su contexto, resulta que también es algo que le puede interesar a las empresas, porque hay otra cosa, también se ha hecho muchas veces, se critica, digamos, en términos negativos, de decir que se busca publicidad, se busca inversionista, se busca anunciante. Claro, habría que entender o dejar de lado de que, bueno, hay quienes lo utilizan la publicidad como una presión definitivamente, ¿no? Para que no se publique sobre determinado asunto. Pero también hay medios que tienen la suficiente habilidad y han sabido también darse su puesto en términos de decir, no, mire, pero este es un asunto social que es importante que la gente lo sepa y que también si usted como anunciante apoya esta publicación, entonces también usted está siendo parte de este esfuerzo, la gente identifica eso. Sí. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? De que no necesariamente hay que ver en términos negativos el hecho de la publicidad, sino que más bien poner límites y también en realidad la credibilidad también vende. Estamos llegando al cierre de la entrevista, solo hago una pregunta y les pediría una intervención muy puntual, pero no quiero pasarla por alto, es el tema de la formación de las universidades respecto a los periodistas, porque hay un debate, algunas carreras o en algunas universidades la transición fue de periodismo a comunicaciones y el tema periodístico solo se convertía en un eje de asignaturas, pero no era la base. En cambio, en algunas materias o carreras, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador se mantiene, entiendo, la licenciatura en periodismo. Entonces, me gustaría tener esa intervención de ustedes, claro, cómo se está formando los periodistas y tal vez una universidad mantiene la carrera como tal. ¿Qué opinan? Yo creo que es importante y muy, muy importante la formación académica desde la universidad, ¿no? Yo estudié en la Universidad de La Habana y afortunadamente yo tuve ahí unos profesores increíbles, por ejemplo, no necesariamente en periodismo, sino que en literatura, en historia, en las economías. Sí. Nosotros teníamos, y ahí teníamos profesores que nos hacían a nosotros leer los textos. Okay. Cuando estábamos en economía, leer los textos de los clásicos. Sí. Entonces, yo creo que eso le da un acervo cultural a cada periodista que no se lo va a quitar nadie, independientemente de que esté en la televisión.
pero conozco casos de lamentables de periodistas que hasta reconocen su ignorancia, ¿no? La hacen pública. Okay. Recuerdo el caso de alguien que dijo que ella nunca había leído libros porque eso era muy aburrido. Entonces, es increíble eso, ¿no? Eso no puede ser. Ok, Carlos, cerramos contigo muy puntualmente. El asunto es que también hay que tomar en cuenta algo. La academia como tal es algo muy específico, muy concreto. Precisamente la disciplina para leer, la disciplina para analizar, la disciplina para interpretar. El ejercicio profesional, la práctica está dada precisamente cuando tú llegas. Pero si la universidad te da las herramientas para que tú puedas desempeñarte, entonces ahí está resuelto el problema. Quiero agradecerles a ambos. Juan José, gracias por habernos acompañado. Carlos, gracias por su tiempo y habernos acompañado. Espero que en el transcurso de este año pues vamos a seguir discutiendo este tema que es importante también para la ciudadanía en el debate sobre los medios de comunicación y su composición. Pero bueno, esperamos que en otra oportunidad nos puedan acompañar, amigos. Gracias. Vamos entonces a hacer una breve pausa. Continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos en instantes.